con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. A unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesucristo contestó: el reino de Dios vendrá espectacularmente, no. Ni anunciarán que está aquí o está allí, no. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Y si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 20 al 25. El Hijo de Dios pone en marcha el reino de su Padre Celestial. Las preguntas humanas sin fe y sin espiritualidad: ¿cuándo vendrá el reino? ¿Cómo es el reino? ¿Cuáles serán los signos del reino? No. Hay que leer la Sagrada Escritura para enterarse de que el reino de Dios ya está presente y circulando en medio de nosotros. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 12 de noviembre, año 2020. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Las palabras pronunciadas por Jesús de Nazaret cuando envió a los apóstoles a anunciar su palabra, a curar a los enfermos, a sanar a las personas, a perdonar pecados, a sacar demonios, toda esa grandiosa misión de la caridad y de la misericordia lo hace Jesucristo para poder decirle a la humanidad: ese es mi reino, para que el reino de Dios se propague a través de gestos de amor, de caridad y de bondad con las demás personas. Si alguna persona quisiera discutir el tema reino y reinado de Dios, el reino de Dios, tendrá que discutirlo haciendo esos gestos de amor, de caridad y de bondad y de misericordia. Han habido contradictores en la historia, cantidades. Ha habido gente que ha dicho que el mundo se va a acabar, el primer milenio, el segundo milenio, el mundo se va a acabar. Vendan todo lo que tienen, yo les ofrezco. Han ofrecido viajes hasta la luna para vivir en la luna, y ahora me imagino que dirán que Marte, porque está de fama el Marte. Entonces, ¿cómo entender? No dejarse engañar. Hay una frase como tan clave en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 23. Si les dicen que el reino de Dios está aquí o está allí, no se dejen engañar, no vayan detrás de lo que les digan. Así dice al pie de la letra de la Santa Biblia. Los fariseos, que eran los personajes del momento, en tiempos de Jesús de Nazaret, pensaban que el reino llegaba solemnemente si la gente llegaba a la perfecta observancia de la ley de Dios. Era como un regalo que se merecía la persona. Como que si usted es perfeccionista y no comete el más mínimo error y no tiene el más mínimo suspiros, ni se le ocurre una tentación de un pecado, usted se merece el reino de Dios. Oigan esa posición tan equivocada. Esa es una posición farisaica, hipócrita, que más o menos se compara ese término farisaico. Para ellos la venida del reino sería como la recompensa de Dios al buen comportamiento de una persona perfeccionista, y el Mesías llegaría de una manera solemne, como se le recibe a un rey, con bombos y platillos, recibido por su pueblo. No. Llegó montado en un burro, entró a la ciudad de Jerusalén, hablando del amor, caridad, de ser hermanos, de perdonar 70 veces 7. Todo lo contrario.
Jesucristo dice todo lo contrario. La llegada del reino no puede ser observada como se observa la llegada de los reyes a la tierra. Para Jesús el reino de Dios ya está, ya llegó, ya está en medio, independiente del esfuerzo, del mérito. No se necesita el mérito del ser humano para hablar de reino. Jesús tiene otra manera de ver las cosas en la vida y tiene otra mirada muy diferente. Prefiere, por ejemplo, hablarnos de un samaritano que fue el único que se devolvió de los leprosos para decirle: gracias, muy amable por lo que usted hizo por mí. La pregunta es: ¿dónde están los otros 9? ¿Y por qué no vinieron a dar las gracias? ¿O es que creen que era una obligación hacerlo? El reino de Dios ahí está, en la caridad, en la bondad, en la misericordia. Nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, un 22 de diciembre del año 2006, en un discurso a la Curia Romana, el Papa hablando del reino de Dios, y con esa expresión reino de Dios, el Papa decía en aquella oportunidad, un Papa tan genial y tan intelectual en lenguas, políglota, y como el Papa trabajando esa palabra reino de Dios, pero desde la lengua griega, decía: eso es un genitivo, decía el Papa, lo que significa el reino de Dios, es decir, Dios es el sujeto del reino, y el reino de Dios quiere decir Dios reina. Tan sencillo y de una manera tan rápida. El mismo Dios está presente, es decisivo para las personas en el mundo. Él es el sujeto, y donde falta el sujeto no hay mensaje. Si el sujeto se llama Jesús de Nazaret, se llama reino de Dios, se llama reinar, se llama que por encima del odio, la venganza, la mala fe, como actúan muchas personas, ya no hay mensaje. Uno se podría como atrever a decir: ya no hay cristianismo. ¿De qué cristianismo estamos hablando si la persona está haciendo todo lo contrario? Cuando una persona practica una religión o pertenece a una religión, o una persona hace un apostolado y la gente lo sabe, lo conoce, y hace lo contrario, y dice: no, pues esto sí es el defraude total. Falta lo que dice el Papa Emérito Benedicto XVI, donde desaparece el sujeto, que Dios es el reino, reina Dios, reina la caridad, desaparece el mensaje, porque Él es el sujeto, y donde no hay sujeto no queda nada de mensaje. Por eso Jesús dice: el reino de Dios no viene de tal manera, porque es que eso no es un espectáculo. Lo que dice Jesús es: está en medio de ustedes. Eso sí lo dijo. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 20. El reino de Dios está en medio de ustedes, y el reino se desarrolla donde está la voluntad. Quien hace la voluntad ya está caminando en el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios en persona, y el hombre en el cual Dios está en medio de ustedes, decía el Santo Padre Benedicto XVI. Bien interesante, muy profundo y muy práctico y muy sencillo a la vez. El Papa Benedicto situándonos en el reino. Se quita el sujeto y se perdió el mensaje. Ya no hay reino. Ya de qué hablamos y no hay nada de qué hablar. La persona está haciendo todo lo contrario, anunciando el reino de Dios, pero haciéndole tanto mal a la gente. Anunciando el reino de Dios y juzgando tan mal a los demás. Anunciando el reino de Dios al estilo fariseo, perfeccionista, haciendo todo lo contrario. El Papa Francisco habla también del reino de Dios, y el Papa Francisco dice que todo tiene un centro. Jesús es el centro, encarnado, muerto y resucitado, está vivo en medio de nosotros, y que tiene una finalidad. Ahí es donde el Papa entra a hablar del reino de Dios, el Papa Francisco. Eso fue en una homilía un 1 de enero del año 2014. Entonces el Papa decía: el reino de Dios es el reino de la paz, de la justicia, de la libertad y del amor. Ese es el reino de Dios, y tiene una fuerza, decía el Papa Francisco. La fuerza se llama el Espíritu Santo, y se supone que todos tenemos el Espíritu Santo porque nos bautizaron y nos confirmaron para volver a insistirnos
en la fuerza del Espíritu Santo, dice el Papa Francisco, que es el espíritu del amor, de la caridad, de la misericordia. Es esa cita tan famosa del apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en ese capítulo 13, la caridad, el himno de la caridad es la base, el fundamento del sujeto del reino. Si no tengo caridad, si no tengo amor, si no puedo perdonar a nadie, nada soy, dice el apóstol San Pablo. Entonces el Hijo de Dios hoy nos da una gran enseñanza acerca de su reino. Es la misión impredecible para los estratos sociales de Jerusalén, de todo Israel, para el mismo gobierno, para el Sanedrín, para el Senado, para la clase social. Cuando dijeron, ¿cómo así que este es el Mesías y este es el Salvador y este es el que viene a traer el reino? No, no puede ser posible. Y por ahora más adelante alguien va a decir, es que de Jerusalén, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Será que sí? El que quita el pecado del mundo pone en marcha el reino de su papá, el reino de su Padre Celestial. Es un mundo que se abre a un nuevo horizonte en la paz, en la justicia, hacer la voluntad de Dios. Es decir, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas el dolor, la miseria humana, misericordis, toma la miseria de nosotros. Dice la Biblia, tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos, pero sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Genial. Esa es una respuesta genial. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1505. Sus curaciones, la sanación, la presencia de Jesús es signo del reino de Dios. El reino de Dios ya llegó, ya está cerca. Miren esto tan maravilloso. Este Señor perdona pecados, sana enfermos, libera espíritus, resucita muertos. Esto se llama reino. Así pues que vivir según el reino de Dios es vivir de acuerdo a hacer la voluntad donde Dios reina. Ahí ya hay un mensaje de Dios en su reino. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Y déjame sentir el fuego